Hola Chocolate Pimienta, hoy te voy a enseñar a hacer unas bolitas mágicas de matcha que son keto, veganas y libres de gluten. Vamos a empezar colocando en un bol grande una cucharada de té matcha, luego vamos a agregar harina de coco y harina de almendras. Estas bolitas son unas bolitas energéticas deliciosas para cuando tienes esos antojos de hambre o dulcito, te van a servir buenísimo. Vamos a agregarle 2 cucharadas de untable de matcha. Si no consigues este untable, puedes usar más mantequilla de coco o puedes usar también aceite de coco. Vamos a agregarle un poco de miel de fruto del monje, que esto lo va a endulzar. Yo uso este tipo de miel porque es una miel que está aprobada para la dieta cetoica y no te sube el índice glucémico. Esto que estoy agregando es mantequilla de coco derretida y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mezclar todo súper bien y lo vamos a llevar al refrigerador para que se ponga durito y así podamos armar nuestras bolitas. Así que mezcla todo, combínalo súper bien y llévalo al refrigerador por alrededor de unos 10 minutos más o menos. No tiene que estar muy dura porque acuérdate que tenemos que moldear las bolitas. Mientras tanto vamos a hacer la cobertura, que es con harina de coco y más matcha. Ya sabes que el té matcha tiene muchísimas propiedades y entre ellas es que es energizante, entonces nos va a dar ese boom de energía que necesitamos con estas bolitas mágicas de matcha. Forma tus bolitas, pásalas por la cobertura y refrigéralas nuevamente. Esto es súper importante, tienen que estar refrigeradas porque acuérdate que están hechas de grasa. Entonces si están en un ambiente muy caliente se te van a derretir. Cómete una bolita cuando tengas así antojo de dulce o cuando tengas mucha hambre. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Bye. Recuerda suscribirte a mi canal.